Welcome, ladies and gentlemen. I'm Stuart Waldrop. I'm a retired judge from Orange County, California, and it's my pleasure to introduce Justice Ahmed M. Ibrahim. El señor Ebrahim, que estudió Derecho y fue admitido en Inglaterra cuando era joven, antes de embarcarse en su carrera de 50 años en Zimbabue, comenzando como secretario en la Corte Criminal y luego fue el abogado acusador y luego como juez en la Corte Suprema hasta que se jubiló en el 2002 después de 50 años de servicio. Así es que es una historia increíble. Desde ese entonces, sin haberse jubilado, él ha estado prestando servicio como uno de los jueces internacionales en Suazilandia y actualmente es el director del comité que está tratando un asunto de acusaciones contra el equipo de fútbol. Recibió un premio de India por fomentar la buena relación entre India y Zimbabue, que ha sido el caso a través de los años. Por favor, demos una cordial bienvenida al señor Ebrahim. Buenas tardes, juez Wallace y querido moderador, nuestro amigo Roger y mi distinguido juez de las Filipinas. A todos ustedes, huéspedes distinguidos, damas y caballeros. He venido muy bien preparado en la forma de apoyo. A mi derecha, el libro de Mormón me apoya. A la derecha del libro de Mormón está el Corán. Y justo detrás hay dos de las grandes constituciones de este mundo que representan dos grandes democracias de este mundo. Una es la Constitución de los Estados Unidos y la otra, una de las grandes democracias del mundo, la Constitución de India. Para buena menuda, una mucha mejor versión de la Constitución de Zimbabue que traje conmigo, lo cual es una constitución tipo de Westminster que se da a la mayoría de los países colonizados que vienen del Imperio Británico, así que es parte de esa constitución. Hoy, esta tarde, la función quinta de estas percepciones, de las perspectivas de lo judicial, de la ley. Entonces, no voy a seguir un enfoque técnico, porque yo creo que ya se ha cubierto muy bien y tuvimos el erudito que se dirigió a nosotros esta mañana, el distinguido juez de las Filipinas, y por supuesto tenemos a otros jueces que nos hablaron. Entonces, lo que yo voy a tratar de hacer hoy es darles una perspectiva judiciaria por medio de la historia de mi participación en la ley en los últimos 53 años. Así que esa es la perspectiva que ustedes van a recibir. He puesto ante ustedes, honorables jueces, un documento, uno de los cuales se trata de la Constitución de Zimbabue y la otra es un documento que fue un discurso
que se dio el 5 de enero de 1959, de parte de una persona muy respetada en India. Y se llevó a cabo un consejo de los jurados en 1959 en Nueva Delhi. Y él hizo este discurso. Y esto fue en 1959. Yo me gradué de Inglaterra en 1962. Yo leí esto. Y es el modelo que sigue y habla de la importancia de lo judicial y de la ley, y habla de la necesidad de la profesión legal de derecho para que sea participante y que asegure y que puedan jugar ese papel y asegurarse de que ese sea algo que siempre se siga y se practique. Juez Wallace, hice copias adicionales. Y yo creo que con el mayor respeto me gustaría darle esto a la facultad para que los estudiantes puedan tenerlo, porque al evolucionar y al graduarse de ser abogados, últimamente se van a unir a nosotros en este nivel y van a tener una parte que van a participar como participantes para mantener el imperio de la ley. Y hay palabras de sabiduría en este discurso que creo que les va a ayudar. Y cuando lleguen a donde nosotros estamos, esperamos que esas perlas de sabiduría se propaguen como el fiscal general de India propagó en 1959, los ayude. Y es un principio que yo he seguido en mi propia carrera. Y yo estoy seguro que les va a ayudar. Además de eso, voy a hablar un poquito acerca de la religión. Y he puesto ante ustedes esta tabla o esta gráfica que yo creo que van a encontrar interesante, porque hay mucho malentendido entre las religiones, y eso particularmente me impresionó cuando nuestro juez yo creo que fue de Noruega, cuando nos habló el otro día. Y mucho de lo que él dijo es lo que, de hecho, yo creo en eso. Y los voy a referir a un libro que se escribió por uno de sus profesores eminentes de este país. Y los felicito para poder asegurar ese libro, porque se trata del Islam. Y se escribió de una forma muy objetiva. Y al igual que todos los libros, hay aspectos en él con los que no estén de acuerdo, pero lo escribió el profesor Malcolm Clark. Él enseñó en la Universidad en Indiana por 30 años. Y antes de eso, en Princeton, en la en el Seminario Teológico de Princeton por 6 años. Y él recibió su licenciatura en Historia de los Estados Unidos en la Universidad de Harvard, y una maestría y un doctorado en Yale, y su maestría en la Escuela Divinity. Y da un análisis objetivo. Entonces, cuando me refiero a los aspectos de religión y de lo que quiero hablarles en este seminario es los malentendidos y las malas concepciones que existen, y poder hablar de algunos de esos aspectos y poder dejar eso a un lado. Y lo pensé en el verano cuando recibí la invitación de George Wallace. El leer ese libro, el tratar de confirmar, ya sea que lo que él dijo estaba de acuerdo con lo que yo creo. Y me alegra decirles que sí. Si en algún momento ustedes sienten la necesidad, y debido a que
los mormones son personas tan religiosas de que ustedes, si desean leer el Corán, yo les recomendaría que no vayan por la versión de Shakespeare. Lean o la traducción de parte de este caballero Joseph Ali. Es muy sencillo. Por supuesto, al igual que todos los libros religiosos, cuando ustedes lo leen, van a haber aspectos con los que no estén de acuerdo. Y es como todos nosotros, sin importar qué libro religioso que leamos, va a haber algo que nos confunda. Y le di una copia de esto, la versión más reciente, a mi amigo embajador de los Estados Unidos en Zimbabue. Y le dije exactamente esto. Y yo le dije, sabe, van a haber cosas ahí que usted va a encontrar un poco confusas y que no va a estar muy seguro de ello. Y él me dijo, ¿qué libro religioso no nos causa ese tipo de confusión? Así que me sentí más cómodo al compartir eso con él. De todas formas, mi carrera inició hace 53 años. Se me admitió como un abogado en Inglaterra en agosto de 1962, después de salir. Cuando salí, si no era malo, era peor desde el punto de vista que de la tolerancia religiosa, no la tolerancia religiosa, sino que la tolerancia racial en Sudáfrica. Y no lo llamamos los apartistas, pero el gobierno lo practicó tan vigoroso y se practicó la segregación social. Entonces, cuando yo salí, yo estaba yendo a la escuela y yo creo que no era nada más de la escuela primaria. No podía ir a las escuelas porque no estaban abiertas para mí, para que yo fuera, debido a mi raza. Mis padres pensaron, bueno, nos gustaría enviarlo a otro lugar para ver qué puede hacer. Bueno, me avergüenza decirles que fui. Y me costó entrar a una escuela en Inglaterra porque cuando se me llevó para una entrevista de parte de la señora encargada o inglesa, y dijo, sabe, me avergüenza decirlo, pero yo creo que no lo podemos recibir porque no sabe nada. Y ese es el tipo de educación que yo estaba recibiendo. Pero de todas formas, ella los persuadió e inició mi carrera. Y yo estaba en Inglaterra por 9 años, algunos de los mejores años de mi vida. Y me hubiera gustado que las personas que tienen ideas erróneas, que también sigan ese mismo camino y que vayan al extranjero para que puedan tener un entendimiento de diferentes culturas y religiones, para que no tengamos lo que está sucediendo y lo que se está haciendo, lo que son los fanáticos sin educación, porque no quieren entender, porque sus mentes no se han abierto. Y ese es el problema. Pero yo fui uno de los afortunados. Me aceptaron como abogado en Inglaterra en agosto de 1962 en Lincolnshire. Y en ese tiempo, solo por un periodo muy limitado, tuvimos un primer ministro cuya mente se había abierto, que tenía una visión de que si Rhodesia iba a sobrevivir, tenía que traer una gran parte de la población para que participe. Y así que el tiempo iba a venir en el que iba a haber suficiente gente que se habían sumergido en esa experiencia de administrar y dirigir el país. No duró mucho, pero tuve un puesto en septiembre. Ahora, era un abogado que se me admitió
pero por quién era yo. Y no me gusta usar esa palabra raza. No tengo un chip en mi hombro, pero es parte de mi historia que siento que me gustaría compartir con ustedes. Ellos dijeron, está bien, usted puede ser el secretario de la justicia penal, de la ley penal o del sistema judicial. Y ese era el problema con él. Cuando yo salí en 2002, cuando resigné a mi puesto por razones que se van a explicar algún día, yo era el juez mayor en Zimbabue. Y no era el encargado, el presidente del Tribunal Supremo, pero porque la mayor parte era indígena y era un firme creyente, mucho como era tanto de Zimbabue como cualquier otra persona, pero creía que era importante para el país, para la imagen del país, que un residente local dado que fuera calificado, que dirigiera la firma. Pero aquí me salté un poco y pasé un año como el secretario de la Corte Penal y tenían registros, sistemas, y cada año estaba analizado sobre su desempeño y todo, y yo vine por esa revisión o esa entrevista anual y lo pasé con las mejores notas, pero ahí teníamos un problema. Si me iban a poner en el siguiente nivel, entonces yo estaría subiendo por esos canales en la próxima etapa de poder ser un magistrado. Entonces, por supuesto, no iban a tener eso por quien yo era. Y disculpe, Sean, pero estas son las realidades que yo vivo. Entonces, no podíamos seguir quejándonos de usted, pero lo vamos a poner en este ministerio en particular, así que se tiene que transferir al siguiente ministerio. Entonces, por ejemplo, tenían solo de un lado y ahí fue donde fui y dije, bueno, lo tomo. Y llegaron a la misma conclusión y que yo la hice. No terminé siendo un magistrado. Terminé siendo el juez segundo mayor en la Corte Suprema, en la Corte Constitucional del país. No me quejo para nada porque no creo y no me estoy felicitando a mí mismo o pero yo creo que no hay nadie en Zimbabue que conoce el sistema legal tanto como yo, porque he estado desde abajo hasta arriba y siempre es la mejor manera. ¿Acaso no, juez? Usted tiene que conocer el sistema si quiere hacer un cambio, si quiere ser un jugador eficaz en el sistema judicial. De todas formas, esa es la forma como terminé. Yo pasé 19 años en el servicio civil. Me tomó 19 años para llegar a ser el oficial en jefe. Y porque puedo decir que no se me derrotó. Y ahora estamos aquí en la parte, en el ala derecha del gobierno que quería retroceder prácticamente. Y cada vez que aplico para ir a la oficina del fiscal general me decían que no había ninguna vacante. Y las cosas venían de Cape Town, de otros países y todos se unían y yo les estaba enseñando porque yo era la persona que tenía la experiencia considerable y de hecho yo estaba siendo el abogado acusador en varios casos, había fraude y falsedad y todo ese tipo de cosas.
Pero para su gran crédito, no todos eran similares o parecidos en pensamiento, y algunos de nuestros políticos también. Y estos eran mis amigos. Ellos eran miembros de la comunidad, de las comunidades minoritarias. Y no me gusta usar los términos de negro y blanco, pero es más sencillo. Ellos eran mis amigos. Y al solicitar y se les estaba incitando a que fueran a la oficina del fiscal general, ellos se quejaban. Ellos les había enseñado, ¿por qué es que no lo ponen a él? Y entonces ellos decían, oh no, sus títulos y diplomas afectan la posición. Entonces se iban a la etapa en la que la persona que había estado en la oficina del fiscal general había estado y era el acusador mayor, y eso se entró con mucha fuerza por algunos años y cada uno no podía lidiar con eso. Era una responsabilidad grandísima y requería que usted pudiera servir a todo el departamento acusador en el departamento, y requería que usted pudiera hablar con los policías, con los investigadores. Y las situaciones en las que estos jóvenes se les ponía era demasiado. Y después de un año decían, no, es demasiado para mí. Pero seguían agitando a la situación y decir, ¿por qué no él? ¿Por qué no lo ponen a él? Y finalmente, en 1975, el fiscal general condescendió y dijo, sí, puede usted ser esta persona. Bueno, no me quedé ahí por un año. Terminé quedándome ahí por 5 años. Disfruté la responsabilidad, disfruté la interacción con los oficiales investigadores. Agarraba el teléfono, me llamaban, me preguntaban qué deberían de hacer acerca de cierta investigación. Y una de mis virtudes, y no estoy presumiendo de esto, pero era tomar decisiones. Podía decirles a ellos, mire, esto es lo que usted va a hacer, esto es lo que va a hacer. Y otra cosa es los abogados que sentían que no podían hablar con nadie. Entonces, teníamos una situación hace como un año en donde, sin importar lo que estaba en el documento, el abogado acusador decía, no, llévelo a la corte, deje que la corte decida. No había ese elemento de confianza de decir, no hay ningún caso aquí. Y estoy rehusándome a acusar y tengo mis razones. Y les tengo que decir de que cuando llegué al principio como el abogado acusador público mayor, y que mucha gente investigadores brillantes que se habían jubilado, uno le dijo a uno de sus colegas que regresó conmigo, le dijo, ¿quién es este? Probablemente muy pronto les vamos a mostrar quién es el jefe aquí. Y para el tiempo en el que salí, y juez, yo no estoy tratando de felicitarme a mí mismo. Lo que estoy tratando es de decirle las cosas, el tipo de cosas a los que estábamos sujetos, parte de mi perspectiva en mi carrera judicial o legal. Y cuando terminé fue uno de mis mejores amigos, porque de repente había esta capacidad de poder interactuar, de hacer las cosas, y es parte de la historia. De todos modos, para este tiempo yo había estaba ahí desde 1975, 1980, y en la llegada de la independencia, los miembros de la oficina del fiscal general y su colega vino hablando con las personas de la ley y de las cosas que se tenían que hacer. Entonces estoy en casa una noche y recibo una llamada telefónica del fiscal general y dice, Hamed, está este curso un curso de 6 meses en Londres, de cómo hacer conferencias, les enseñan en cuanto a la Corte de Justicia Internacional, le enseñan sobre las Naciones Unidas. Entonces usted sabe
Y usted sabe que Zimbabue no va a independizarse y tienen que aprender cómo lidiar con eso. Entonces yo le dije sí. Y entonces me dijo, ellos dicen que insisten en que sea alguien negro. Y usted es la única persona negra en la oficina del fiscal general. Y para mí fue la cosa más grande que me pasó, porque yo sabía que no iba a regresar a un país que era mi segundo amor. Gran Bretaña, Inglaterra. Me encanta el país y pude regresar a mis raíces antiguas y revivir parte de mi niñez, supongo. Y eso es lo que sucedió. Empezamos, cuando iniciamos la conferencia, habían personas de todo el mundo, y la placa que estaba enfrente a mí para decir, decía Zimbabue, Rhodesia. Y fue en enero y fueron y era Zimbabue y Rhodesia. Después, en abril, cuando fue a casa a traer a Julia y a los niños, cuando yo regresé no era independencia y se quitó lo de Zimbabue. Entonces, de ahí era solamente Zimbabue. Entonces fue una gran experiencia ir con las Naciones Unidas. Fui con Strasbourg y con la Corte Internacional de Justicia. Y al terminar, justo al ir terminando, me invitaron a asistir a un almuerzo con el director legal, el general Jem Pope, que venía de Nueva Zelanda. Y él era el director general del secretariado de la ley común. Y la puso ahí enfrente de mí una solicitud y me dijo, por favor, firme esto. Quiero resignar y quiero que usted tome mi puesto. Entonces, obviamente, les causé una impresión decente. Y porque había estado en Inglaterra por 9 años, me encantaba el lugar, pero yo había ido a casa. Estaba en agosto, era agosto. Tenía un trabajo en septiembre en 1962 y la comunidad mormona aquí son muy se enfocan mucho en la familia. Yo dije, no, yo no lo haría, porque en esa etapa el gobierno iba a cambiar y yo sabía que aunque había estado atascado en ese canal en particular de la práctica judicial por 19 años, las cosas iban a cambiar. Bueno, sí, cambió. Dentro de unos años se me hizo el director de los acusadores públicos. Y saben, uno de los primeros casos que fui el acusador por traición. La primera corte por traición tenía 8 miembros, incluso 2 generales del partido SAPO, que es el pequeño partido que le estaba contando. Teníamos que ponerlos a todos en el banquillo de los acusados. ¿Y qué fue? No, perdón, en el banquillo del jurado. Entonces, y incluyendo San Masás, y buscamos las oficinas de esa organización en particular, y había una carta, una copia, que se dirigía a la KGB de ese partido, que le decía, vengan y encárguense de esto, significando que me sacaran a mí. Entonces, así que fui el acusador. Pero, ¿saben? Al igual que todos nosotros los que trabajan en derecho, no era algo sencillo era una situación de hacer mi trabajo. Y eso fue lo que sucedió. Y el líder que todavía está vivo, una persona muy pulida, que de hecho es el legislador de esto, y él leyó la carta, y estoy seguro que lo hizo, y yo hice una examinación, una entrevista, pero yo lo examiné todo el día y el equivalente de la CIA, y al final
Y me dijo, usted es terrible, usted de verdad me hizo las cosas muy difíciles. Entonces, el próximo día empezamos el juicio y fuimos por 1 hora y de ahí tomamos un descanso. Y para darles un ejemplo de cómo como personas legales, tomamos esto y hice el examen transversal y tomamos té y decidí. Y al pasar cerca de él, yo le dije, no se preocupen, no nos falta mucho. Ahora, ese es alguien que ya tenía ahí dándole, es que estaba ahí en el banquillo, que le estaba dando un buen trabajo. Y le dije, relájese, regresé, va a estar bien. Ese mismo caso, al final, yo traté de que la corte descansara y a la conclusión del juicio, yo fui con ellos y todos estaban sentados en el banquillo de los testigos y yo les dije, de todas formas, buena suerte. Ahora se ha suspendido el caso. Y yo decía, no, creo que debería de ser el caso, no es algo personal, pero eso es algo de las cosas por las que he pasado. Y en 1984 se me señaló como el juez, y es una de las cosas que he tenido que hacer con esta aplicación, de 7 de estas personas que eran miembros de este partido en particular, que yo fui el abogado acusador, habían sido detenidos y tenían las leyes de detención y como ustedes saben que los van y recogen y los ponen en la cárcel. Entonces, 7 de ellos solicitaron que se les diera la libertad y yo dije, bueno, el ir enfrente de esto, si al final de esa audiencia ordenaron su libertad, porque así es como nos comportamos, es parte de nuestra ética legal. Entonces, saben, hay mucho más. De todas formas, después de eso, yo estaba ahí en la corte, que era la corte penal, la corte familiar, los casos criminales más serios, y estaba ahí por 7 años. Y de ahí fui a la Corte Suprema, donde pasé los siguientes 12 años como juez de la Corte Suprema. Y fue una gran experiencia. Me encantó trabajar con personas maravillosas, personas que tenían una reputación internacional de calidad. Ni siquiera en Zimbabue, pero a nivel mundial, igual los casos de los que le quiero contar en el Caribe. Habían habido casos en donde las personas habían sido juzgadas y sentenciadas a muerte y habían estado esperando para que se llevara a cabo la sentencia de muerte y eran por años que esperaban. Entonces, ellos desafiaron a esto por este periodo de tiempo, de estar en esa encarcelación, en ese estado de encarcelación, y el resultado es de que, ¿cuál es la palabra? Juez, usted debería de saber eso. Un castigo duro. Ya me estoy poniendo viejo y no recuerdo. Entonces, fueron al consejo y dijeron no, llévenla a cabo. Cuando nosotros como Corte Constitucional al no seguir ese caso, al juzgar esta situación, un castigo cruel y no común, porque tuvimos una situación similar con las personas que habían estado encarcelados con sentencia de muerte por 7 y 8 años y lo apartaban y decían por las razones que él haya dado. Y me da orgullo decir que al haber leído ese enfoque y poder darle seguimiento en un país muy pequeño de
de África había puesto el ejemplo. Y esto no salió muy bien con el gobierno y, por supuesto, en esa etapa yo creo que no éramos los más populares. Pero no es lo que llevó a mi resignación al final. Para el año de 2000, la situación de la Tierra, que muchos de ustedes puede que hayan leído, llegó a la parte final. Y hay ventajas y desventajas en los dos lados. Aún mis amigos más de confianza habían estado hablando con granjeros blancos y decían, miren, no podemos tener una situación en donde 4.500 de ustedes con 80% de la buena tierra. Ustedes tienen que ser más directos. Y esas son políticas. No voy a entrar en ese tema. Pero los granjeros habían estado pagando eso e hicieron cosas asombrosas y no funcionó. Desafortunadamente, de nuevo, es un poco de política que no voy a hablar mucho de eso. De repente aparece en la televisión con muchos granjeros que estaban ahí ocupados escribiéndole cheques a los miembros de lo que ellos creían que sería el partido opuesto para que pudieran deponer sin mí. Y las cosas se salieron de control. De repente teníamos esta situación donde las fincas fueron canceladas y hasta este día es un desastre desde el punto de vista de que un país que era los que producían el pan para la gente, están ahí sin hacer nada. Pero ahí es donde nosotros se nos atacó porque las decisiones las dieron las personas que al final se le dieron a Botswana, Moses Chinengo, que dijo que estaba mal. Entonces hubo una apelación, nos dieron una apelación a nosotros y dijimos que estaba mal. Y dijimos que eso se tiene que hacer a un lado. Entonces dimos un juicio en contra del gobierno. Una de las cosas que hicimos fue algo que mi colega y amigo, que le dijimos que le dábamos 6 meses. Y con esta situación dijimos, y el juicio era más o menos como de 30 páginas, y dijimos, entendemos que hay una necesidad para la transformación, pero también entendemos de que entre este mundo moderno, el problema de la compensación tiene que jugar un papel. Y tercero, no venga a nosotros y a decirnos eso es lo que vamos a hacer, en dónde están sus programas. Y tenemos que arreglarlo. Entonces, esa fue una juicio en contra del gobierno. Y regresó a esa etapa. Ahora había una separación del imperio de la ley, porque la gente tenía que ejecutar las órdenes de la corte, que ahora era una de las cortes más altas que teníamos que comprobar que a la policía. Y fueron a la policía y dijeron, no podemos hacer esto es político. Entonces, empezó la ramificación que desafortunadamente no voy a entrar en detalle, que al final en 2002 me llevó a resignar. Y eso fue lo que hice. ¿Por qué eso se va a grabar en algún tiempo en el futuro? No lo voy a hacer ahora. Fue un periodo difícil. Y hubo muchas cosas que sucedieron de las que no voy a hablar ahora. Pero el caso final, no solamente resigné en ese momento,
justo antes de la próxima elección que se llevó a cabo en el 2002 y se trajo una aplicación ante la Corte Suprema. Yo estaba presidiendo y había un juez muy fuerte que había estado designado en mis días por la Corte Suprema, pero en esta etapa habían tres jueces que se habían estado involucrados, por decirlo así. Y había una aplicación para poder bajar o quitar 30 piezas de legislación. Entonces, escucharon el asunto. No había duda de que esas 23 o 30 piezas de legislación se tenían que sacar, no se habían pasado adecuadamente y la legislatura estaba más adelantada. Así que salimos, nos sentamos con mis tres colegas nuevos y dijimos, por esta razón no hay duda de que tenemos que permitir esta aplicación. Uno de ellos se unió a nosotros. El otro como que dijo, bueno, está bien, pueden escribir esto. Y no creo que le haya gustado esto porque no era un hombre muy fácil. Y dijo, no, está bien, los voy a seguir, los voy a apoyar. Entonces tenemos la situación. Y yo dije, está bien, son 12, oremos para el almuerzo, regresamos a las 3 y doy la orden. Yo solo voy a terminar en el lado judicial y de ahí el lado religioso. Yo salí del entorno judicial del 2002. Luego vino la oportunidad de trabajar con la Corte Suprema en Suazilandia y ellos decidieron que querían que yo me uniera y fuera parte de la Corte Suprema. Pasé los siguientes 7 años en la Corte Suprema en Suazilandia y había decidido salirme en diciembre. Lo que me pareció muy satisfactorio fue que las personas que estaban allí, había una persona del Caribe, uno de los jueces principales de Ghana, alguien del Tribunal de Sudáfrica que había hablado con nosotros. El hombre había estado en Americana y el señor Fallon. Entonces tuvimos un tribunal fabuloso, nos sentíamos muy cómodos y disfrutamos mucho de esa época. En 2014 renuncié con eso. Lo que dijo el profesor Clark es un título terrible para el libro, pero es una serie de libros, las matemáticas para tontos o ingeniería mecánica para tontos. El profesor Clark lo escribió en el 2002. Pienso que todos deberíamos leerlo, porque cuando lo vemos y vemos las semejanzas de nuestras religiones, todas las iglesias abrahámicas, todos volvemos a Adán, de Adán, venimos a Abraham, de Abraham, tenemos estas dos esposas, una parte va al Islam y la otra parte vienen las 12 tribus judías y la cristiandad, el cristianismo, el judaísmo, al cristianismo, al Islam. Somos hermanos y hermanas. Y si vemos los valores, son los mismos valores. Lo que les va a sorprender, y todavía me tengo que pellizcar para ver si es cierto, y me
hago pruebas contra los imam en Medina, que es una de las dos ciudades importantes de nuestra religión, donde el profeta Mohammed está enterrado en Medina. Hay una tumba vacía y creemos que es la tumba donde Jesucristo regresará. Ahí es donde Él será sepultado. Saben que cuando digo esto, espero una reacción de los que están aquí. No estoy hablando basura, eso es lo que nosotros creemos. Moisés es un gran profeta en nuestra religión. Jesús es un gran profeta en nuestra religión. Todos somos las mismas personas. Debemos tratar de alguna manera de deshacernos del fanatismo que existe en el Medio Oriente y aún el otro extremo. No queremos políticos que busquen sus propios beneficios. Miren todo lo que los mormones han sufrido. Y recientemente, en el año 1830, y he venido aquí y veo mis hermanos y hermanas de la persuasión mormona, y no lo estoy diciendo porque les estoy hablando a ustedes, pero son personas tan buenas. Yo veo a sus estudiantes, su conducta de una manera tan disciplinada, tan placentera. No son altaneros. En las últimas elecciones tuvimos a Mitt Romney, que lo criticaron por ser mormón, por que los medios de comunicación cometían estupideces. Ellos deberían venir aquí para ver por sí mismos de qué se trata esta comunidad. Y con esto me siento. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Rim. Comenzamos 15 minutos tarde. Técnicamente supongo que este sería el momento de tomar el descanso. Si ustedes necesitan salir, está bien, pero si desean, señor Wallace. La última sesión empezará a las 3:15, si es que pueden salir o hacer preguntas Pues Abrim tiene una pregunta, señor. Quiero asumir desde que se nos dio la copia de este documento con respecto a la Constitución 213, yo supongo que se considera como parte de su presentación. Si yo iba a ser específico, esto es solo una indicación de que hay libertad de religión en Zimbabue. Es correcto, pero esa es mi pregunta. ¿Es la Constitución de Zimbabue que se ha dado para una provisión específica, como haciendo lo que es una separación de la ley y del Estado, o para nada? No hay esa estipulación, pero si yo estuviera en el tribunal en Zimbabue, si hubiera una disputa, yo pondría mi juicio en términos de esta cláusula, que sería libertad total. Suponemos entonces de que con la libertad de conciencia, la libertad de religión, la separación del Estado y de la Iglesia está dentro de eso. Suponemos que está allí. Ese es mi entendimiento de esto. Eso es algo absoluto. 91 se indica. En 1997 llegó a ser presidente y encuentra de que habían desafíos o retos en base a su influencia, o hubo un intento de alguna manera de poner en peligro la independencia de la parte judicial en Zimbabue. Nunca en la historia de mi participación con el Poder Judicial en Zimbabue hubo alguna interferencia dirigida hacia mí mismo o mis colegas. Todos éramos tradicionales, jueces tradicionales, con valores tradicionales, y nunca toleraríamos eso.
Quizás las cosas han cambiado, pero no voy a hacer comentarios al respecto. ¿Alguna otra pregunta? Entonces vamos a darle un aplauso al señor Abrim.